Ok, domingo 27 de diciembre del 2020. Estamos llegando a un final de año para muchos no cristianos, gente que no cree en Dios, un año para el olvido. Para muchos que estamos en la fe, un año que ha sido inquietante para muchas personas, inquietante en muchos aspectos, inquietante en el aspecto para muchos financiero, para muchos inquietante en el aspecto de iglesia, por la razón que ya todos conocemos, el no poder congregarse, sea porque hay instrucciones de los gobiernos regionales por el asunto sanitario. Pero no todo gira en torno al tema de la salud, no todo el mundo se ve envuelto en esta situación. Toda la familia, todas las personas, todas las instituciones siguen funcionando en la capacidad que ellos han recibido la orden de que el país funcione. Nosotros como hijos de Dios hemos recibido instrucciones de parte del Señor en su palabra para hacer lo que Él nos ha encomendado, y una de estas cosas es ser pregoneros, ser anunciadores del Evangelio. Y quería compartir una reflexión, comentarios más que nada. En realidad no considero que sea predicación o enseñanza necesariamente lo que se expone de manera online o virtual. Son comentarios, simplemente comentarios para reflexionar un poco acerca de lo que se ha estado viviendo. Durante estos meses he podido viajar casi 1200 kilómetros desde la región del norte, quinta región creo, comuna de Petorca, hasta la región de los lagos, hasta la ciudad de Osorno. He recorrido bastante diferentes ciudades, y en cada lugar que he estado me he podido reunir con diferentes hermanos de distintas iglesias, amigos en la fe, compañeros de ministerio también, gente que muchos de ellos buscan una respuesta. Y entre todos los temas que se conversan hay temas difíciles, temas que provocan miedo, temas que provocan incertidumbre, desazón. Y comentar en esta hora acerca de la violencia, que es lo que por lo menos últimamente hemos estado viendo en las noticias, sobre todo. Violencia que ha estado siempre presente, siempre. Lamentablemente los políticos, y esto es un tema que de años conocido, es un tema reiterativo. Cada vez que hay foros políticos se analiza el tema de la violencia desde el aspecto de la seguridad ciudadana, desde el aspecto de las conductas humanas, y salen todas las soluciones legislativas incluso, pero el problema siempre es el mismo. Viene la ola que no se puede contener, y nos encontramos en esta situación, incluida el asunto sanitario que estamos viviendo en el país, incluida las incertidumbres políticas que se avecinan sobre el país. Se le añade este factor de violencia, un factor que ensombrece un poco más el nivel de esperanza que la gente tiene. Hay un versículo en la Biblia, lo tengo aquí, que quisiera leerlo, que está en Génesis 6. Es lo que antecede al diluvio. ¿Cómo era el panorama antes de que viniese el diluvio sobre el mundo? Génesis 6 contiene todo lo que necesitamos saber sobre este asunto. Y Génesis 6 dice, en el capítulo 6, en el verso 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
No habla de un país específico, no habla de una ciudad específica, de una aldea específica, de una etnia específica, de una cultura específica. La Biblia dice que la tierra se corrompió delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo de que Dios había decidido el fin de todo ser? Dice: he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. La tierra llena de violencia, que es lo que a muchos cristianos hoy día los angustia. Hace un tiempo atrás, cuando hablo de hace un tiempo atrás me refiero a un par de años atrás, en este país y en muchos países veíamos a personas orar por políticos, orar para que sus gestiones fuesen gestiones, se decía, guiadas por Dios. Nunca estuve muy de acuerdo con estas cosas en realidad. ¿Cómo puede ser posible que se le pida a Dios que bendiga la gestión de un político, de un gobierno, cuando estas personas, derechamente muchos de ellos son enemigos del Evangelio? En otros de los mensajes, en otras de las reflexiones que he dado, he hablado acerca de esto, de que cuando la Biblia habla de orar por los gobernantes, en realidad el escritor bíblico apunta más hacia lo que es el orden de las iglesias, las estructuras que cobijan a los cristianos. Si miramos con la lupa de la rebeldía, evidentemente los apóstoles siempre se declararon personas rebeldes, no rebeldes desde el punto de vista político o de un objetor de conciencia, sino que ellos tenían claramente definido en su mente y en sus corazones que a la hora de tomar postura, siempre ellos que habían sido llamados por Jesús iban a hacer lo que Jesús les pidió, así sea que estuvieran presos. Estos versículos que hemos leído en el Génesis 6, versos 11, 12 y 13, utiliza dos términos que habla de que la tierra se corrompió y después dice que la tierra se llenó de violencia. Primero habla de que se corrompe. Estudiando sin necesidad de profundizar los términos que ocupa la Biblia, la raíz del término corromper es enloquecer, depravado o pudrir, que son características propias de la corrupción. Y después habla de que la tierra estaba llena de violencia, de donde se origina la raíz gramatical de forjar algo en contra de alguien, cruel, daño, y también una acepción del término desnudez. Todos estos movimientos que nosotros hemos visto emerger hace ya un par de meses con más fuerza, aparentemente contra la sociedad, en estricto rigor se erigen en contra de la palabra de Dios principalmente. Y todos esos conceptos contienen elementos en los cuales las personas tienen posturas que se lastiman unos con otros. Hay quienes ven que es normal, que es permisivo, que debiera ser así, haciendo referencia a que el cristiano debe abrazar los postulados modernos con respecto a la libertad. Otros tienen pensamientos más medievales, más tendientes al aislamiento, algo así como los monjes que preferían el aislamiento social y alcanzar una espiritualidad en aislamiento de la sociedad.
Se nos olvida a nosotros, como cristianos, que grandes hombres que Dios utilizó y que sus vidas están narradas en la palabra, muchos de ellos lograron ser hombres de oración, de ejemplo, de trayectoria en cuanto a fe e integridad, aún en el entorno en el cual ellos vivían. Caso emblemático es el de Daniel, que conocemos de su vida y de su trayectoria por el libro que lleva su nombre, donde la Biblia dice que estando en sus funciones en el reino al cual él servía, se dictó una orden de tipo religioso. En la Biblia ya hay antecedentes de esto. Hay antecedentes de esto. Que un gobierno dicta una orden en la cual en esa orden consistía en que nadie pudiese orar, ¿cierto? O clamar al Dios que no sea el Dios de turno. Eso equivalía evidentemente a que Daniel y sus amigos, todos conocemos la historia, se les impidiese orar a ese Dios. Entonces, hoy día nosotros nos encontramos con esa enorme dificultad de que como cristianos nosotros debemos encontrarnos en un puente que una esas experiencias bíblicas con lo que nosotros hoy día tenemos. ¿Qué hizo que Daniel? ¿Qué hizo que Job? ¿Qué hizo que Abraham? ¿Qué hizo que Moisés? ¿Qué hizo que los apóstoles? ¿Qué hizo que los profetas realmente repercutieran con su fe y con su mensaje en la época en que vivían? Siendo que ellos no tenían la estructura que nosotros tenemos. No solamente la estructura de iglesia, sino la estructura eclesiástica. La cristiandad de hoy en día tiene enormes recursos a su disposición, enormes recursos. Muchos de estos recursos evidentemente son cuestionados por los motivos que hoy día no es mi punto mencionarlo, que han traído escándalos, reproches al nombre del Evangelio. Pero evidentemente hoy día el cristianismo se encuentra posicionado en una zona en la cual nunca antes estuvo. Para esto hay muchos buenos libros de buenos predicadores o maestros en este caso que analizan en qué condición se encuentra la iglesia cristiana evangélica en este tiempo. Me gusta el versículo de Jesús donde dice que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. No hay descripción más real, no hay descripción más descarnada de la que Jesús habló. Somos literalmente hoy como ovejas en medio de lobos. Hace unos días atrás anduve en el sur y en una zona de Osorno hacia la cordillera, una zona que se llama Rucatayo. En dos zonas estuve, Rucatayo y Trehuaco. Vi en carne propia lo que es el sacrificio de un cordero, de una oveja. Venía a mi mente lo que Jesús muchas veces habló con respecto a las ovejas y también lo que los profetas hablaron de las ovejas. Y principalmente este versículo bíblico que les menciono, que está en los evangelios, cuando Jesús dice que somos enviados como ovejas en medio de lobos. No voy a describir la forma en que se faena este inocente animal, pero sin duda lo que puedo decir es que la oveja dócilmente se ofreció a la muerte, sin siquiera el más mínimo sentido de expresión de queja o de dolor. Eso dista mucho de lo que le sucede a los cristianos hoy en día. Cristianos quejones, cristianos que tienen la boca muy grande, cristianos que viven lamentándose, cristianos que expresan sus lamentos
y su desdicha. Estamos muy lejos de ser esa oveja dócil, esa oveja sufriente. En Isaías 53 se describe a Jesús como el sacrificio perfecto. Dice que enmudecido, dice, no abrió su boca. Debería darnos vergüenza. Deberíamos sentirnos realmente avergonzados de hacernos llamar cristianos cuando estamos muy lejos de ser como ese Cristo, el Cristo que sufrió en silencio, el Cristo que no abrió su boca para pedir justicia por sí mismo. No encuentro hasta ahora en los evangelios a un Jesús social, como muchos partidos políticos lo hacen ver. En este país hay partidos políticos que tienen el nombre de Cristo en sus insignias. No los voy a mencionar para que no me bloqueen el video en alguna plataforma. Pero no solamente ocurre en este país. El nombre de Cristo está en la boca del impío. El nombre de Cristo está en la boca del profano. ¿Cuánto más de aquellos que se han hecho o se hicieron llamar cristianos y abandonaron su fe? Solamente Dios sabe cuánta gente durante este año, ya cerrando un año, murió espiritualmente. Murió. Ya tienen lápidas, están sobre ellos flores fúnebres, han muerto. Pero la muerte de una oveja, de una verdadera oveja, siempre va a ser un olor grato para Dios. Pablo habla de la muerte del cristiano, del morir diario. Él mismo habla de su muerte. Él dice, para mí el morir es Cristo. Eso, el morir diariamente es la disciplina que debe caracterizar al creyente. Pero cuando nos encontramos con creyentes hoy día superficiales, creyentes que se dejan arrastrar por los movimientos que hoy día vemos, sean movimientos sociales, sean movimientos culturales, sean movimientos religiosos, no importa. Cuando nos encontramos con ese tipo de creyentes y no nos encontramos con creyentes que se dejen mover por el Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios que nos enseña la Biblia, no por lo que ellos crean que es el Espíritu de Dios, por algo emotivo, por algo superficial. Porque creo que es necesario considerar lo que el apóstol Pablo dice, que en el último tiempo, dice Pablo, le dice a Timoteo, habrá espíritu de error y doctrina de demonios. Los demonios son impostores. Pueden fingir una manifestación. Estoy por cierto y seguro que muchos cristianos creen que están oyendo la voz de Dios cuando en realidad no es la voz de Dios. Solamente Jesús tuvo esa sagacidad, esa iluminación del Espíritu para entender que era el diablo mismo hablándole en esa tentación del desierto. Si hubiese sido cualquiera de nosotros, jamás hubiésemos sabido que era el diablo. Porque el diablo no se presenta como es. Se viste, dice la Biblia, como ángel de luz. Y esa es la precaución que muchos han olvidado. Se viste como ángel de luz. El diablo no se va a presentar como es. Por eso hay que tener cuidado con muchas de las manifestaciones que mucha gente tiene en las iglesias. Se ven angelicales. Pero detrás de eso, muchas veces no está Dios. Por los frutos. Esto se ve por los frutos. Para conectar todo esto con lo que le estoy tratando de hablar de la violencia, una característica, es el sello del diablo sobre la persona. La Biblia dice en estos versículos que hemos leído, dice que la tierra se corrompió delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Es como lo que estamos viviendo hoy. Jesús, en el Evangelio de Mateo, dice que antes de la venida de Cristo sería como en los días de Noé. Bueno, los días de Noé eran así. Y por eso Dios le dice a Noé,
he decidido, le dice en el versículo 13 del capítulo 6, Dios le dice a Noé, he decidido poner fin a todo ser viviente. ¿El motivo? Porque la tierra está llena de violencia. Si usted quiere vivir deprimido, si usted quiere vivir en angustia, si usted quiere vivir al filo de la depresión, vea las noticias. Una hora de noticias es una dosis a la vena de maldad. No va a encontrar nada bueno, noticias malas. La conducta del hombre sobrepasa la de los animales. Ahora nosotros como cristianos nos sorprendemos y apuntamos nuestros dardos hacia el impío, decimos. Pero ellos no conocen a Dios, están en tinieblas y habremos de orar por este mundo irredento por el cual Cristo vino a morir. A eso somos llamados. Nuestra mirada debe apuntar a lo que ocurre dentro del rebaño. Y dentro del rebaño están ocurriendo cosas que nos hacen pensar de que no solamente hay ovejas dentro del rebaño. Cuando vi esta ovejita ser sacrificada, no vi ningún rastro de violencia. No hubo oposición de esta oveja a la muerte. Cuando una persona llega a los caminos de Dios, esa persona en ese primer momento, en esos minutos iniciales de conversión, de nuevo nacimiento, de regeneración, sin duda también de recibir una implantación en su espíritu, en su alma, ¿por qué no también en su ADN físico? Empieza una lucha. Pablo la describe en el libro de Romanos. Empieza una lucha constante y permanente entre la carne y el espíritu. Cristianos de larga data van a decir que ellos ya no son carnales. En términos prácticos no debieran ser carnales, pero sí la carne está en ellos. Yo no tengo problema en decirlo. No soy carnal, no me considero carnal, pero sé que la carne me acompaña. Siempre le digo a la gente que oye mis prédicas, mis mensajes o simplemente conversamos. ¿Qué impide que Habacuc no sea un tipo dado al vicio, entregado a la perfidia, a la borrachera? ¿Qué me impide a mí el no hacer nada que esté en la Biblia y sí entregarme al mal? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Si llegamos al Evangelio, llegamos al conocimiento de Cristo, antes éramos esclavos del pecado. Hoy día somos libres del pecado, pero escojo qué hacer. Como oveja, debiera tener docilidad y entregarme a las manos del pastor, que en este caso es Cristo. Jesús habló mucho de esto, en una época en que las ovejas eran muy común cerca de la gente. Y él habló de que sus ovejas oían su voz. Un elemento que hoy día en las iglesias, sin generalizar, pero podemos decirlo con confianza, se diluye. Me recuerdo cuando era pequeño me refiero niño, menor de 10 años, y estaba en los cultos en las iglesias. La gente decía, hoy hemos oído palabra de Dios. Hoy Dios habló en un culto. Pero era de una manera sencilla. Voy a tratar de explicarlo. No era algo que la gente buscaba, sucedía. Hoy es todo lo contrario. La gente anda con el micrófono y la grabadora buscando a Dios para entrevistarlo. Y ahí estamos en un problema. Dios no habla con cualquiera. Dios no habla con cualquiera.
Anda mucho loco suelto hoy en día y no hay que tener miedo en decirlo. Mucho loco, mucha loca, mucha gente que no tiene coherencia en el aspecto intelectual, en el aspecto emocional, y por supuesto que es atractivo decir que Dios te habla. La Biblia dice que en este último tiempo Dios ha hablado a través de su Hijo. Todo lo que Dios quiso decirnos está aquí. No en vano dice la Biblia en Apocalipsis, los últimos versículos de sus últimos capítulos, que hay maldiciones para los que añaden palabras a ese libro. Y no solamente al libro del Apocalipsis, sino a la palabra en sí. Ahora, es un tipo de violencia, por supuesto, y un tipo de corrupción, lo que ha entrado también a las personas que componen las iglesias. Para no herir a nadie y no ofender a nadie, me voy a poner yo como ejemplo. Yo puedo ser un hombre violento, puedo ser un hombre corrupto. Evidentemente la violencia y la corrupción de la cual Génesis 6, versículo 11 y 12 y 13 habla, no es solamente una violencia física, no es solamente una violencia de golpes de pies y manos. Cuando la Biblia en Génesis dice que la tierra se había llenado de violencia, habla de todos los estamentos de la sociedad. Se había legitimado la corrupción, que es para donde avanza la sociedad. Es lo que Jesús dice, que antes de que Él venga será como la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé. Y los días de Noé dice que la tierra estaba llena de violencia a causa de la corrupción. Así es que antes de que Cristo venga nos vamos a encontrar con una sociedad tal cual la vivió Noé. Exactamente igual. Una tierra, dice, llena de violencia. ¿Y llena de violencia por qué? Porque el capítulo 6, verso 11 dice que la tierra se había corrompido. Así que hermano, no sueñe, hermano, hermana que me escucha, no sea infantil en la forma de pensar. Jesús dijo que antes de que Él venga sería como los días de Noé. Génesis 6, 11 dice que la tierra se corrompió. Y producto de esa corrupción, la tierra se llenó de violencia. Y producto de que la tierra se llenó de violencia, dice que Dios determinó darle fin a todo ser viviente. Pero viene la figura de Noé y el arca, que es lo mismo que va a ocurrir hoy en día. Exactamente lo mismo. Dios ya ha determinado el día del juicio sobre esta tierra. Eso es irreversible. No hay político que pueda mejorar la sociedad. No importa los planes que ellos tengan. La sociedad va a legitimar todo tipo de corrupción y esto va a provocar de que la tierra se llene de maldad, como ya está sucediendo. La palabra llenar en el versículo 13 dice está llena de violencia, su raíz es desbordar. Esto se está desbordando, pero no se está desbordando porque no haya un control, se está desbordando porque se está legitimando. Voy a decir algunas cosas fuertes que tal vez a mucha gente no le gusta oírla porque se piensa que el mensaje cristiano evangélico tiene que ser dulce, tiene que ser pacificador y conciliador y no es así. Quiero tomar el punto que mencioné hace unos momentos. Nos gusta apuntar hacia la gente que no es cristiana y acusarlo de que son pecadores, siendo que Cristo cuando vino, Él estuvo con los pecadores y buscó que ellos alcanzaran la salvación. No se nos debe olvidar que también nosotros estuvimos esclavos del diablo, en el fango de la pecaminosidad y fuimos rescatados de ella. El tema es otro, el tema es que cuando llegamos al Evangelio, conocemos el Evangelio y estamos en los negocios del reino, nos vemos envueltos en cosas que ya no debieran ser parte de nosotros. Precisamente, si la Biblia dice en Génesis 6 que la tierra estaba llena de violencia, aquí quiero hacer un paréntesis. La gente siempre me dice, ¿cuál es la razón de que exista una iglesia? Y aquí hablamos de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios, de la iglesia de la cual
¿cierto? No a la cual tú vas, no a la cual tiene un letrero, no donde hay un obispo, un representante, donde hay un superintendente, un supervisor o como le queramos llamar. No me refiero a esa institución jerarquizada que tiene un documento que dice persona jurídica. No me refiero a esa iglesia, sino que me refiero a la cual Jesús estableció. Hay una promesa sobre esa iglesia. Todos los cristianos la conocen. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de su iglesia. Jesús, en uno de los pocos versículos de la Biblia, enfrenta al infierno con la iglesia. Los enfrenta como ejército y dice que las puertas del infierno, no dice la puerta, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. La imagen es clara, es un enfrentamiento. Y Jesús dice y vaticina una victoria sobre la iglesia. Dice la verdadera iglesia va a prevalecer por sobre las puertas del infierno. Yo no quiero saber cómo son las puertas del infierno. No creo que sea un lugar para visitar. Evidentemente las puertas del infierno están abiertas, mi estimado hermano. Se abrieron las puertas del infierno hace rato. De las puertas del infierno emergen todo tipo de cosas. Y no duendes. No esas tonteras que la gente dice, no, aquí de las puertas del infierno emergen todo tipo de, como dicen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, demonios, espíritus inmundos, seres caídos, ángeles, señores de las tinieblas, en fin, todo tipo de malignidades emergen de las puertas del infierno. ¿Con qué propósito? Jesús dijo, ¿y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra del gobierno? ¿No dijo eso? ¿No dijo, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de tal institución, de tal corporación? No, Jesús solamente dijo que aquí va a haber un enfrentamiento frontal entre las puertas del infierno, las mismas puertas del infierno que se abrieron en el mundo antediluviano, antes del diluvio, que llenaron la tierra de violencia y de corrupción. Siempre trato de explicar esto, que la iglesia es necesaria porque la iglesia cobija a los que han sido redimidos y son parte del reino. Si fuera por orden de importancia, Juan el Bautista predicó acerca del reino. Él dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también pregonó exactamente lo mismo. Ellos no dijeron arrepiéntanse y conviértanse porque la iglesia ha llegado. No, ellos hablaron del reino. Jesús, ya adentrado un par de meses, casi un año y tanto y fracción, inaugura su iglesia. Y la inaugura con elementos humanos. Estos elementos humanos eran los apóstoles. Eran personas que anhelaban ver en Israel algo que los profetas habían dicho y que ellos habían malinterpretado. Todos los profetas hablaban de un Mesías. Isaías lo dice. Y él salvará, dice, al pueblo de sus pecados. Pero mucha gente, por la situación política en la cual estaban viviendo, y de esto derivaban situaciones económicas, sociales, pensaron que este Mesías era un solucionador de todos sus problemas, que es lo que la gente hoy día está buscando. Hoy día la gente está esperando que aparezca un super apóstol, un super ungido, y en cada iglesia se espera eso. Muchos hermanos dicen, yo espero que mi pastor reciba esto o aquello. Estamos apuntando mal. Ese es el espíritu del anticristo. El anticristo va a hacer aparición y él va a ser el unificador. Este engendro del mal, porque el apóstol lo dice, cuyo advenimiento será por obra de Satanás. El anticristo no es el diablo, sino va a venir por obra y acción diabólica. Pero esto es híbrido, este ser que
va a ser de este mundo y del mundo maligno, va a lograr unificar lo que todo humano alguna vez quiso, unificar la creación, unificar los gobiernos. Ahora usted me dirá, pastor, obispo, o como me quiera decir, ¿acaso Jesús no oró por la unidad? Sí, Jesús oró por la unidad. Pero no una unidad desde el punto de vista que hoy día la gente habla. Hay que tener cuidado con eso. Mucha gente me dice, es que aquí no hay unidad. Y se quejan de las situaciones que están viviendo en sus respectivos rebaños. Nunca va a haber unidad, mis estimados hermanos, desde el aspecto humano, porque somos distintos, somos diferentes. En todos los sentidos. Cuando Jesús habla de la unidad, habla de una unidad, dice, de espíritu. Un bautismo, dice, una fe. Hay cuestiones esenciales en el Evangelio que debieran caracterizarnos. Hoy día, cuando hablo de hoy día, me refiero a este tiempo que estamos viviendo, nos estamos encontrando con personas que atacan la inerrabilidad de la palabra, la veracidad de las escrituras. Y atacando esto, se destruye no solamente conceptos, sino que se trastocan doctrinas fundamentales del Evangelio. Una de ellas es el nacimiento virginal de Cristo, la divinidad de Cristo, que es una doctrina esencial dentro del Evangelio, la preexistencia de Cristo, temas de los cuales he hablado y siempre voy a hablar. Volviendo a Génesis 6, 11, 12 y 13, Dios le dice a Noé, porque a ese viejo sí que Dios le habló, a ese hombre Dios le habló. Usted me dice, ¿cómo está seguro, pastor, que Dios le habló a Noé? Por el arca. El arca era el testimonio real, palpable de que Dios le habló a Noé. Hoy día hay mucha gente burra, o sea, disculpando la expresión, que dice que Dios le habla, pero no tiene ni un barco de papel hecho. Nada, no hay prueba de que Dios les habló. ¿Cómo le vamos a creer a alguien que dice que Dios le habla y no tiene nada construido? En lo personal prefiero hacer lo que debo hacer sin necesidad de que diga que Dios me envió a hacerlo. Eso es lo que debiera ser un siervo o una sierva. De hecho, siervo es esclavo, doulos en griego. En muchas partes del mundo la esclavitud es hoy día habitual. En estos países donde nosotros vivimos es algo que no lo entendemos. En las sociedades antiguas y las culturas bíblicas la esclavitud era muy normal. Quien poseía esclavos o siervos, esos siervos no tenían voluntad propia. Ni su vida ni su voluntad les pertenecía. Sus vidas pertenecían a su dueño, a su amo, a su señor. Y esos esclavos vivían para su siervo, para su amo, perdón. Y todo lo que los esclavos hacían, lo hacían porque para eso existían, así lo entendían ellos. En otras palabras, los esclavos no tenían pretensiones. No había aumento de sueldo, no había una mejor ropa. Simplemente vivían para servir. Esa imagen del esclavo, del siervo, dista mucho del cristiano hoy día que dice ser siervo de Dios. Cristianos llenos de pretensiones, llenos de ambiciones, pero no sirven. Dios le dice a Noé, estoy leyendo Génesis 6:13, he decidido el fin de todo ser.
Es una sentencia. Creo que fue el día más triste de Noé. ¿Cómo te sentirías tú que Dios te pegue un telefonazo, hablando en términos modernos, te mande un WhatsApp y te diga, fulano, he decidido ponerle fin a tal persona? No es una noticia muy agradable, no es algo que quisiéramos escuchar, pero es lo que Dios le dice a Noé. Está en la Biblia, he decidido, Dios le dice a Noé, poner fin a todo ser viviente. La razón, Dios no la oculta, porque si Dios habla, va a hablar la verdad. Dice, porque toda carne se ha corrompido en su camino. Dios no ha perdido esa facultad de conocer, de saber y de ser juez. Aquí vemos en estos versículos reunidos todas esas facultades de Dios. Dios sabe, pero no es un Dios pasivo. El que él haya sabido que toda carne se ha corrompido lo llevó a dictar sentencia como juez. Lo maravilloso de esto, porque no hablo de Noé ni del arca, pero si usted lee y estudia Génesis 6 y los capítulos posteriores, vemos que Noé halló gracia, que es donde hoy día el cristiano debe buscar, hallar gracia delante de Dios. Y eso es difícil. Hallar gracia delante de un hombre es fácil corromper la amistad de un hombre, buscar el favor de alguien. Eso se puede hacer y se hace. Solamente Dios sabe cuánta gente ha obtenido gracia delante de un hombre por medio de regalos, por medio de trueques, por medio de silencios cómplices, por medio de dinero mal habido. Solamente Dios sabe eso. Dice, he decidido poner fin a todo ser porque la tierra está llena de violencia. Si hay algo que a Dios no le gusta, y eso es lo que quiero traer como comentario, como reflexión, si hay algo que a Dios no le gusta es la violencia. ¿Se recuerdan lo que los profetas dijeron de Jesús? Será llamado Jesús príncipe de paz. A ese Dios servimos, a ese Cristo veneramos, príncipe de paz. Pero no nos engañemos, que sea príncipe de paz no quiere decir que Él hace vista gorda a todas estas situaciones que están ocurriendo. La Biblia dice, y Jesús lo anunció en los evangelios, que en el fin del tiempo Él vendrá y separará, dice, a las ovejas de los cabritos. Los va a separar. En esto que les comentaba hace unos momentos, ya para ir terminando, en este viaje que hice al sur, en Rucatayo y en Trehuaco, vi también cabritos. De hecho, grabé los videos. Y es muy evidente la diferencia entre la oveja y el cabrito. La oveja es dócil. Se le pone el lazo a su cuello y se voltea y se le amarra los pies y sin ofrecer resistencia. El cabrito, usted ve el video, si lo viera, estuve en el corral, se paraba en sus dos patas traseras y brincaba y se contorneaba en el aire. No había forma de agarrar a ese animal. Oponía resistencia. Ese es el cabrito. Hay mucha gente brincando en los corrales actualmente y Dios sabe cuáles son. Y la Biblia dice que cuando venga el fin, Él separará, dice, a la oveja de los cabritos. Dios no va a querer cabritos en el cielo. La analogía es clara, Él no va a querer personas que allá vayan a hacer desorden, tipos violentos, tipos arrebatados. O como los apóstoles lo describen en sus cartas, personas sin ese perfil de un corazón lleno de paz. Ahora usted me dirá, pero ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos viviendo? Tiene que ver en el sentido de que, como les mencioné,
estamos viviendo una corriente, una ola de maldad que si usted y yo como cristianos no nos cuidamos, nos vamos a ver arrastrados por esto. Eso es lo que les intento traer en este comentario. Nos vamos a ver envueltos en esto. Y usted va a decir, no, a mí no me va a pasar. Le pasó a los apóstoles. Le pasó a los apóstoles. Le pasó a Pedro. Pedro actuó violentamente en el Getsemaní. Jesús los invitó a orar. Los discípulos durmieron. Todos conocemos la escena. Se supone que ese descanso tendría que haber sido al menos reparador porque Jesús vio que no podían orar y les dice, ok, descansen, duerman ya. Y sucede que entra Judas con los policías y los guardianes del templo con palos, antorchas, y vemos la reacción de Pedro. Violento, al punto que hiere físicamente a una persona. Y no solamente él, sin duda los otros apóstoles también tenían actitudes violentas. De eso se deja ver entre líneas en otros relatos bíblicos de los evangelios. Cuando una persona está siendo guiada por Dios, el apóstol Pablo escribe de manera preciosa en una de sus cartas que operan los frutos del espíritu de la persona. Y lo sabemos de memoria, los podemos recitar. Amor, decimos, gozo, paz, templanza, mansedumbre. Los mencionamos como que si fuese una receta de cocina. Pero ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir, yo no soy manso, no tengo mansedumbre, no tengo templanza? ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque recorro. Como les dije al inicio de esto, he compartido durante estos meses con decenas de hogares, tal vez cientos de hermanos, en distintas ciudades. Así como el pastor conoce el rebaño, conoce las ovejas, uno puede percibir en las miradas de las personas lo que hay dentro. Jesús dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo. Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra, y se llenó de violencia. Eso va a ser así todos los días. No va a desaparecer. Todos los días esto se va a ir incrementando y se va a ir normalizando. No espere, y eso lo voy a vaticinar ahora ya, para que cuando el 2021 ocurra usted diga, escuchamos a un pastor que habló de esto. Aunque los gobiernos intenten hacer fuerza mancomunada entre ellos y digan que van a endurecer las penas, que van a hacer tal cosa para que baje el nivel de criminalidad, que van a haber programas de contención para este tipo de situaciones, la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Génesis 6:11, 12 y 13. Y la tierra se llenó de violencia a causa de la corrupción. Y la tierra estaba llena de violencia. Ahora dice que Noé halló gracia, así como nosotros estamos en esa búsqueda de la gracia de Dios. No debiéramos buscar otra cosa que no sea la gracia de Dios. ¿Qué más importante que la gracia de Dios en este tiempo que estamos viviendo? He escuchado muchas voces diciendo que las iglesias ya no son necesarias, y lo he escuchado tanto voces fuera del cristianismo como dentro. Por supuesto, opiniones necias, superficiales, ignorantes, porque Jesús estableció una iglesia. Y Jesús dejó claro que esta iglesia que Él estableció, de la cual muchos tienen el privilegio de ser parte de ella,
saben que se van a enfrentar a esta oposición maligna con las puertas del infierno. Por eso Jesús dijo en una ocasión, no temáis, manada pequeña, a vosotros os es asignado un reino. No hay que temer, mis estimados hermanos. Dios va a guardarnos y protegernos. Y si por circunstancias que solamente Dios en su soberanía lo permite, como ha ocurrido, que este año algunas personas han partido a la presencia del Señor, siendo hijos de Dios, muchos cristianos, algunos ministros han partido por las situaciones de todos conocidas, la respuesta que yo entrego como pastor es lo que la Biblia enseña. Pablo dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios estableció el día en que yo voy a partir. Está establecida el día, la fecha, la hora, el momento, la circunstancia. Entonces yo no puedo atribuirle a ningún evento circunstancial. Por eso Pablo lo dice en Tesalonicense, que no nos entristezcamos, dice, como los que no tienen esperanza. Dios es un Dios soberano, y así como planeó nuestro nacimiento, también ha planeado nuestra partida de esta tierra. Y en ese lapso entre que tenemos noción de que estamos pisando esta tierra hasta que tenemos nuestro último hálito de vida, habremos de entender que, como dicen los escritores bíblicos, somos pasajeros, advenedizos, somos transitorios en esta tierra, camino a la nueva Jerusalén, a la tierra prometida. Pero habremos de llegar a ese lugar con las credenciales que Dios nos pide. Una de las cosas que Jesús habló, totalmente opuestas a la violencia, fue en el sermón de las bienaventuranzas. Dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué dicen? Porque ellos verán a Dios. ¿Cómo puede ser? Piensa tú, ¿cómo puede ser que una persona diga que ve a Dios cuando el tipo es un tipo violento, un hombre o una mujer violenta, violenta en sus actos, en su hecho, en su postura, en su pensamiento? Jesús dijo todo lo contrario, solamente los pacificadores verán a Dios. Yo debo tener un corazón pacificador, tendiente a la paz. Vienen muchos versículos a mi mente. Uno de los más conocidos, cuando Pablo aconseja a Tito y también a Timoteo, le habla del perfil de los líderes de la iglesia de ese tiempo. Dice, no debe ser iracundo. O sea, no debe ser un tipo que busque pelea. Debe ser una persona con un perfil que no tenga violencia. ¿Por qué traje esta reflexión? Porque hay mucha violencia en el pueblo cristiano. ¿De qué tengo que hablar yo de la gente impía y redenta que no conoce a Dios? Ellos están en oscuridad, en pecado y cadena del mal. Tienen que venir al Evangelio por gracia y misericordia de Dios al lavacro de sus pecados como hemos venido nosotros. Pero nosotros, Pablo dice en Corintios, somos llamados a tratar estos temas que están entre nosotros. Hay mucha gente que le preocupa cuestiones que en realidad van de la mano de determinaciones que la persona hace. Desde el punto de vista pastoral hay cuestiones mucho más complicadas que un hermano se fume un cigarro o que tome una cerveza ocasionalmente. Se hacen tremendos escándalos por situaciones como esa, siendo que hay cuestiones que deberían traer honda preocupación. Los pecados de los estados mentales son terriblemente más complicados. Solamente Dios sabe cuánta gente dentro de las iglesias que se dice llamar cristiano tiene pensamientos homicidas hacia su hermano, pensamientos vengativos. Y se corrompió, dice, la tierra. Se corrompió la tierra delante de Dios. Juzgue usted. La gente hoy día, incluso no cristiana, sabe que el mundo no está bien, pero omiten
este análisis bíblico de Génesis 6:11. Dice, y la tierra se corrompió delante de Dios. Hoy día la gente lee hasta la mitad. Dice, sí, el mundo está mal. El político, el sociólogo, el académico, el intelectual, el filántropo, todos dicen, el mundo está mal y yo soy parte de la solución. Para ellos Dios no está en la ecuación. ¿Y qué hacemos nosotros como pueblo de Dios? Jesús lo dijo. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre. Vuestras obras es vuestra conducta. Si yo digo que soy cristiano, seguidor de Cristo, debo ser un pacificador. Si yo soy un tipo que contradigo todo lo que dice la Biblia, voy a traer reproche al Evangelio. Mi luz no va a ser tal luz, sino que va a ser una contradicción. ¿Qué espera la gente no cristiana del cristiano? Si el mundo en estas circunstancias en las cuales vivimos habla de muerte, nosotros hablamos de vida. Si ellos hablan de incertidumbre, nosotros hablamos de seguridad. Si ellos hablan de temor, nosotros hablamos de seguridad. Si ellos hablan de tribulación, nosotros hablamos de paz. Si ellos hablan de desánimo, nosotros hablamos de ánimo. Entonces, ¿qué ocurre cuando el pueblo cristiano comienza a hablar ese lenguaje de Babel, ese lenguaje que pareciera que nos une? Tenga cuidado por caminar por esa senda. Por supuesto que te va a traer problemas hablar en términos bíblicos con la gente, pero usted está llamado a ser un seguidor de Cristo como lo enseña la Escritura. Punto 1. No llenarnos de violencia. Todo esto que está caracterizando a la gente hoy es algo que de a poco va a empezar a permear el pensamiento de muchos cristianos. La violencia es el sello final que el diablo va a poner a la sociedad antes de que Cristo venga. Y lo peor que le va a pasar, aparte, o tal vez la mitad de la iglesia, va a ser que se va a corromper. Usted dirá, ¿tanto así, pastor? Sí, eso dice la parábola de las 10 vírgenes. 10. Y la mitad dice que fueron necias, fatuas, insensatas. La versión portuguesa me gusta, dice tontas. Las feministas van a saltar como locas con esa versión. Eso dice, mujeres tontas, necias, fatuas. La analogía es clara. Dice que estas novias, estas vírgenes, tenían que entrar a la boda. Acompañar, ¿cierto?, al esposo. Siempre analizo esta enseñanza de Jesús, esta parábola, y contiene un misterio tan grande, y con esto quiero terminar y dejarlo ahí con la pelota frente al arco. Tampoco piense que voy a hablar o mencionar una herejía, pero es un misterio lo que Jesús dice en esta parábola. La Biblia dice, y registra la palabra de Jesús, que se oyó un clamor a medianoche. La medianoche representa la oscuridad más densa. Y dice que en ese clamor de la medianoche se oyó una voz. No se sabe quién la dijo, es un misterio. Pero esa voz decía, viene el esposo, salgan a recibirle. Sin duda Jesús en esta parábola en clave es un misterio, porque Jesús era un rabí, era un rabino, era un tipo excepcional. Y ellos hablaban en misterios. Jesús da una clave, que en este tiempo de oscuridad, cerca de la hora de las 12 del tiempo final, en la hora más tenebrosa, se va a escuchar ese clamor. Y los cristianos van a saber que el esposo viene.
Usted dirá, no, pastor, eso es herejía, nadie sabe. Contradígame esto. Pablo lo corrobora. Dice que se oirá una trompeta, dice. ¿Y quiénes la oirán? Búscalo en tu Biblia. Se oirá, dice la trompeta, dice el apóstol Pablo. No la va a oír el impío. Va a haber una señal. Dejo para el estudio si son símbolos, si son literal o no, pero el apóstol concuerda de que va a haber una señal. El rapto, la venida de Cristo, va a ser sorpresiva para el mundo, para el impío, porque no lo esperan. Millones de cristianos desapareceremos, pero para nosotros no va a ser algo inesperado. No debiera ser inesperado porque la parábola habla de que debemos estar, dice, vigilantes, con las lámparas llenas de aceite. Y si usted se fija, el rasgo de la violencia estaba presente en 5 de estas mujeres. Si usted lee la versión original, estas 5 fatuas insensatas se enojan. Si la versión original habla de que ellas hablaron con prepotencia, con violencia, le exigieron a las otras 5, danos de vuestro aceite. Y eso está caracterizando a muchos cristianos hoy en día. Cristianos necios, vagos espiritualmente, flojos en cuanto a la fe en toda área. Y quieren tener sin ningún esfuerzo lo que otros ya han tenido. Las otras 5 vírgenes compraron aceite para sus lámparas y tenían reserva. Pero hay cosas, mi estimado hermano, que no se pueden compartir. No existe tal cosa como esa transferencia de aceite o de unción divina. Ellas le dijeron, danos de vuestro aceite. Y Jesús en el mensaje es claro. Estas mujeres dijeron, no podemos. Y ellos dan la razón a estas mujeres, que ya no eran necias, ni insensatas, ni fatuas, sino que eran sabias. Dicen, no les podemos dar porque si les damos, nos faltará a nosotras. Vayan, dice, y compren. Ese fue el último consejo que estas mujeres dieron. Se abrió la puerta, la imagen es clara, entraron a la boda, se cerró la puerta y las otras mujeres fueron a comprar. ¿De qué les sirvió? Mucha gente dice, cuando llegue mi tiempo, dice, ahí voy a servir a Dios. Ese tiempo va a ser muy tarde. Tal vez ya va a tener la lámpara llena, pero no le va a servir de nada porque la puerta va a estar cerrada. No le va a servir de nada esa última convicción, ese último empuje que dice que va a tener. ¿Por qué la puerta no se abrió? Si tenían aceite ya. No era tanto porque ya tenían el aceite en la lámpara. Era porque en el corazón de estas mujeres había esa cualidad violenta. Esa actitud de imponerle a las otras. Denos. Hay violencia, sí. Toma este enfoque bíblico distinto que te estoy dando a esta enseñanza. La característica de los grandes hombres de Dios es que era un enfrentamiento, cuando ellos tenían que buscar de Dios, un enfrentamiento entre ellos, solos y Dios. Cuando el viejo Moisés va al monte de Dios, solo. Cuando Jonás, en su desobediencia, también se enfrenta a Dios, se enfrenta solo en su huida. Cuando Jacob huye de Saúl, se encuentra solo en ese lugar y se duerme sobre una roca y tiene esa visión celestial de la escalera al cielo. Es una característica. Tú tienes que buscar tu experiencia con Dios, tu experiencia única, tu experiencia especial. Pero cuando tú tienes ese encuentro con Dios real, genuino, lo primero que Dios extirpa de tu corazón es eso, esa violencia. Y de la violencia se desprenden tantos elementos como los mencioné delante. La crueldad, el daño. Tú ya tienes un corazón como el de Cristo.
Quiero concluir esto leyendo el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser viviente. Para que no quede duda, yo creo que Dios habla, pero pongo en duda que Dios le habla a cualquiera y por cualquier estupidez. Dios, cuando tiene que hablar, es porque ya tiene un plan previo trazado con alguien. Ahora usted, si es del grupo al cual yo pertenezco, cuando Dios nunca nos ha hablado, sintamos la dicha de que tenemos el testimonio escrito de lo que Dios quiere que sigamos. Ambos grupos están en desdicha, sea que Dios les hable o que tengamos la palabra. Si entramos en desobediencia, estamos en una condenación muy próxima. Es curioso que mucha gente a quien yo conocí, y seguro muchos de ustedes han conocido, que han tenido experiencias increíbles con Dios, incluida esa manifestación de que Dios les ha hablado, hoy día están lejos de Dios. ¿Cómo una persona, mi estimado hermano, mi estimada hermana, como una persona que ha dicho que ha oído a Dios, que ha tenido vivencia, epifanías celestiales, hoy día le sirva al diablo? Entonces no te sientas mal, sirva a Dios con tus limitaciones. Sirva a Dios incluso como Tomás. Tomás se llevó una reprensión de Jesús, pero no fue una reprensión como nosotros lo hacemos ver. Jesús no avergonzó a Tomás. Fue como esa conversación de amigo. Le dijo: Tomás, ¿por qué me has visto, has creído? Igual creyó. No era que Tomás era incrédulo. Igual creyó. Pero lo único que Jesús le dijo: van a ser más bienaventurados los que creen sin haberme visto. Pero ellos tuvieron el privilegio de haberle visto. Y Tomás creyó igual. Hay gente que a veces necesita ese refuerzo. Si Jesús hubiese juzgado de que Tomás no era digno, Jesús no se le aparece. Pero Tomás tuvo el privilegio que ninguno de los discípulos tuvo. Toca, le dijo. Toca mi carne. Toca. A veces yo prefiero ser como Tomás. Quisiera ser como él. Quisiera que algún día también Jesús me ayude y me diga que puedo tocar sus heridas. Ahí empezó nuestra historia, en las heridas de Cristo. No tenga miedo de ser como Tomás. A veces nosotros necesitamos esa experiencia también. De momento, concluye esta reflexión en que Dios nos limpie el corazón de cosas violentas. Que el día de mañana, si somos ofendidos, si somos calumniados, si somos denostados, si somos humillados, seamos como el Cordero perfecto que fue Cristo. Manso, humilde, compasivo, tierno. Y pongamos delante de Dios, juez y rey justo, nuestra causa. Dios les bendiga. Comparto esta reflexión entonces con ustedes y siempre en el canal de YouTube, donde dejo colgado el video, en Facebook pongo mi correo, la dirección de mi página y bueno, sus oraciones por mí y todos los que me conocen y lo estoy visitando siempre. Ha sido siempre un honor compartir esta, la honorable palabra del Señor. Dios les bendiga.